Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Descabelladas, más chasconas que nunca. ¿Cómo están, chiquillas? Yo te encuentro bien peinadita, fíjate Sí, tú. fíjate tú. Ya, ella todo lo tiene que discutir. No puede decir sí, gracias, no. Bueno, sí, estáis súper... Sí, estáis súper... Ya. Chasconeate un Refiere a la poco, vida, pues. chasconas en la vida. Ya. Es que soy un poco literal. ¿Cómo están? Muy bien. Yasna Levin, Mirna Schindler. Muchas gracias, muy bien también. Sí, Mucho gusto. sé que todo el mundo las conoce, pero igual hay que... No, pero Nunca se no sabe. todo el mundo. Hoy día tenemos un programa muy especial porque además coincide con un aniversario que ocurrirá este sábado. Pero antes de contarles sobre eso, les voy a narrar cuáles van a ser los temas de hoy. Primero vamos a hablar de un tema que está muy entretenido, encuentro yo por lo menos, me saca algunas sonrisas, la discusión en la derecha sobre los parásitos y lo que hubiera hecho Jaime Guzmán de haber estado vivo. Segundo tema que vamos a tratar en el primer bloque va a ser, por supuesto, la ENADE y el poder de la convocatoria empresarial. Luego, en nuestro segundo bloque, seguiremos con los 6 años olvidando la causa del estallido. Ya adivinó el aniversario, sí, ese era. Y por último, vamos a ver el plan de Gaza y el inesperado éxito de Donald Trump. Que no le gustó, sí, la foto que le puso el Time para celebrarlo y halagarlo. Sí, vi la queja. Sí. Qué tipo más frívolo y narciso. Narciso total. No, que se veía pelado. Y la verdad es que el Time le hacía No, unas pero alabanzas. y una corona que No, se parecía que- una corona chiquitita. No, pero igual yo me ¿Lo entiendes? sentí empatía por él porque uno también se queja en los planos de es que contrapicado. no puede haber un contrapicado. Sí, pero Pero no en un tuit. Pero si el contenido del reportaje eran puras lisonjas. Sí. Entonces, ¿qué onda? Pero es que la foto, pues, querida. Sí, La foto, sí. falló la foto. dice Falló la él. foto. Pero bueno, alguien que no tiene esos problemas, esperamos, es nuestro invitado. Yo Así creo es. que a mucha gente le va a escuchar porque le va a agradar que hablemos con él porque hace tiempo que no da una entrevista así larga, que yo recuerde. Jaime Baza, el ex integrante de la Comisión Constitucional de la primera convención. Vicepresidente. Vicepresidente. Eso. Sí, porque estamos además... Sí, estamos en ¿cuánto? este aniversario. No, y aniversario del estallido. Sí, pues del estallido. Claro, claro. El SAR. Aniversario. Sí, pues el aniversario del estallido. El estallido. Que dio después pie a esta convención constitucional. O constituyente, ya me perdí cuál era. Una de esas. Bueno, partamos con nuestros temas. Hoy día, no hoy día, digo, sino que en las últimas horas la derecha parecía que se había reconciliado y afloraba el amor y después el marido se portó mal. Pasó que en la ENADE, Evelyn Matei, de una manera muy gratuita, generosa se podría decir, perdonó públicamente a José Antonio Kast por los bots, por la manera en que fue tratada durante la campaña. Le dijo que lo perdonaba, daba vuelta a la página y la prensa empezó a especular que, bueno, se venía el apoyo en segunda vuelta en caso de que Kast fuera el que pasara. Pero apenas unas horitas después, Ruth Hurtado, dirigente del Partido Republicano, opinó que si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por Kast y no por Evelyn Matei. Bueno, y ardió Troya. Por supuesto que la UDI, partido fundado por Jaime Guzmán, considera que ha sido una falta de respeto y ha invocado, implorado, interpelado a la derecha, a republicanos, para que pidan disculpas por ese desaguisado.
Tengo que partir yo. Parto Eso usted. significa la mirada. esta mirada significa... Te doy la te palabra. escucho. Bueno, no es gran novedad decir que la derecha suele enfrascarse en estas luchas fratricidas. Hoy día, como nunca, hay una disputa por la hegemonía entre Chile Vamos y republicanos, que por cierto exacerba más ese rasgo casi ontológico de la derecha chilena. Pero yo creo que esto obedece a que, claro, Chile Vamos logró poner a Kast a la defensiva por incluso cuestionando su idoneidad técnica con el ajuste de 6.000 millones de dólares, y por lo tanto él necesitaba pasar a la ofensiva. Entonces lo hace por una parte con los funcionarios públicos parásitos que escribe en su columna Cristian Valenzuela y que avala y apoya a José Antonio Kast. Y palabras sacan palabras. Yo creo que el comando de Matei se da cuenta de este intento por exacerbar contradicciones y apuesta a que los sectores fácticos tienen claro que ella es más imbatible que Kast en una segunda vuelta. Es más, no imbatible, sino que más competitiva frente a Janet Jara en una segunda vuelta. Y en esa situación no tiene nada que perder, además va tercera y por lo tanto está en desventaja, no tiene nada que perder en exacerbando esta hostilidad. Ahora, lo que hizo la ENADE, en mi opinión, no es ningún acuerdo de la ENADE como algunos por ahí lo han bautizado. Yo creo que lo que ella dijo, más bien entre líneas, es: tú no eres capaz ni siquiera de pedir perdón, pero yo soy una estadista y te ofrezco una tregua. Más bien eso me pareció leer entre líneas, porque la verdad es que él nunca le ofreció disculpas. Lo que hizo en esa radio fue decir: bueno, ya, si me dicen tanto, pucha, pucha, lo lamento. Como un ya, déjense con eso. Respecto a lo de Jaime Guzmán, creo que es un debate aparte, así que ¿Te vas a guardar para...? me lo guardo para la siguiente vuelta. Ya. ¿Cuántos minutos tengo? Nada. En modo foro. Empiece ahora. Ya. Calle para A ver. siempre. No, mira, yo creo que, a ver, déjame creer que fue espontáneo. Me da la impresión que fue acordado con el comando de Evelyn Matei, ¿no? Sabéis que hay que poner paños fríos, las encuestas están mostrando que hasta el minuto, ¿no es cierto?, va pasando Kast. Si él es gobierno, si él gana la presidencia, nosotros vamos a ser parte de ese gobierno, hay que bajar la tensión, ¿no? Pero me cuesta, desde el punto de vista comunicacional, lo que eso implica para Evelyn Matei, porque Evelyn Matei venía, a mi juicio, correctamente entendiendo que su principal adversario hoy, en esta primera lucha, que es la primera vuelta, la segunda es otra elección, es José Antonio Kast. Es a él al que tiene que desbancar del segundo lugar. Y entonces cuando ella dice hace algunos días, me da miedo que un eventual gobierno de Kast pueda correr los límites. Luego sus cercanas, la misma senadora Carmen Gloria Aravena, que hoy día es pro-RN, ex republicana, decía lo mismo, y que había razones fundadas para tener miedo respecto de un futuro gobierno de Kast. Entonces, a propósito de nada, que tú aparezcas diciéndole, te perdono, cuando él no ha hecho ningún gesto real, porque él no ha dicho, yo efectivamente me hago cargo de si algunos bots que pueden haber querido estar en la línea de mi partido, de mi candidatura, bueno, yo digo que eso no es aceptable y por lo tanto, si es que alguno de ellos afectó directamente a Evelyn Matei, pido disculpas. Eso no ha pasado hasta ahora, no ha ocurrido. Entonces, decirle, yo te perdono, pero ¿te perdono de qué? Entonces, creo que ese gesto lo que a mí me provoca es una contradicción de la narración o de la narrativa que ella estaba llevando adelante, que es, mi contradicción principal es contra un candidato de ultraderecha o que tiene posiciones de extremas, digamos, y yo tengo la posibilidad de ofrecerle al país un gobierno moderado, ¿no es cierto?, acercándome a los sectores de centro. Y ahora resulta que no solo lo perdona, sino que además le dice, en una entrevista dice, bueno, usted comprenderá que yo no voy a votar por la candidata del continuismo, cuando le preguntan qué pasa en una segunda vuelta.
adelantándote a algo que es evidente que va a ocurrir, pero que no es el minuto para hacerlo. Entonces me pasa que siento que de nuevo se pierde la narrativa y se genera una incoherencia que hace que la gente no entienda entonces para dónde va Evelyn Matei. Bueno, se perdió la narrativa momentáneamente porque el gesto le duró 10 minutos. Así han sido los partidos. Si fueron los partidos de Chile Vamos, como dices tú, los que la presionaron, pero bueno, hagamos algún gesto porque igual vamos a tener que ser parte de ese gobierno eventualmente, son los dirigentes de esos partidos los que han salido a criticar dos cosas de la campaña de José Antonio Kast. El tema de los parásitos, que como bien anotó José Antonio Kast, ellos se pusieron el sayo, digamos, muchos dirigentes de este partido, más que el oficialismo, a lo mejor los dardos iban para el oficialismo, pero también lo acogieron los partidarios de Chile Vamos criticando estos improperios que emitió Valenzuela en esa acalorada columna, una persona que además ha sido... Es del Estado. Es un funcionario pagado por el Estado, pero además es operador político. O sea, no solamente... como dicen los cabros chicos, el que lo dice lo es. Sí, el que lo dice lo es. El que lo dice lo es. El que lo dice lo es. Así mismo pasó en este caso. Pero además yo creo que el tema de Jaime Guzmán lo recordó también el propio Guillermo Ramírez o la UDI en su declaración pública. Jaime Guzmán votó por Gabriel Valdés, padre, para presidente del Senado, cuando Gabriel Valdés era considerado ya el marxista máximo de la ADC. O sea, en ese tiempo, aunque Gabriel Valdés era demócrata cristiano, comienzo de los 90, primera presidencia del Senado, aunque era demócrata cristiano, era del ala, en ese momento, después se cambió de lado, pero en ese momento era chascón. Entonces, teniendo, mayoría en el Senado para instalar a una persona derecha claro, en la testera, porque existían senadores designados. Y ahí yo recuerdo claramente, porque ya estábamos reporteando, entonces uno recuerda las cosas que estaba reporteando. Recuerdo que fue Renovación Nacional el que se sintió avasallado por la UDI, porque tomó la UDI en ese momento una postura más centrista de la que estaba acostumbrado. Se suponía que la UDI era el partido más a la derecha y que Renovación Nacional en ese momento estaba en el predicamento de Andrés Alamán, más colaborador o incluso crítico de los padres fácticos. Bueno, Jaime Guzmán le ganó la partida, apoyó a Gabriel Valdés y hizo una demostración de flexibilidad política que parece que Ruth Hurtado no conoce al decir que Jaime Guzmán votaría por Kast. Lo que pasa es una hipótesis posible, pero a mí lo que me pasa con republicanos es que son tan consistentes en sus declaraciones y estrategias que es difícil que alguien actúe por ignorancia en relación a algo tan sensible como la figura de Jaime Guzmán, que para la UDI es Dios. O sea, existe Dios y después Dios en la tierra. Bueno, había un político que hablaba con Jaime Guzmán. Que hablaba con Jaime Guzmán, sí, Pablo Longueira. Ha habido una consistencia en esta hostilidad que está destinada a polarizar, porque la polarización favorece las posturas más extremas. Eso es del manual republicano, del manual del club de la ultraderecha mundial. Pero ha sido justo en lugares de mucho dolor para la derecha. Una derecha que se dice, una derecha tradicional, que se dice meritocrática, técnicamente superior, que le digan parásito, porque eso está escrito para la derecha. Dice todo, o sea, incluso Chile Vamos, todos los que han estado en el gobierno. Claro, entonces eso, y luego lo de Jaime Guzmán, que es el padre de la UDI, y la UDI está en la derecha tradicional, es muy doloroso porque además podría eventualmente, desde el punto de vista doctrinario, ser cierto. Jaime Guzmán no era un liberal era neoliberal en lo económico, pero del conservadurismo más duro en lo moral. Evelyn Matei es accidentalmente UDI. Recordemos que a ella la expulsaron de Renovación Nacional por el escándalo del Quiotazo. Además, ella no es conservadora católica. Ella es presbiteriana y no es conservadora en varios temas valóricos, como por ejemplo el divorcio. Ella tuvo una posición disidente.
Por lo tanto, desde ese punto de vista uno podría decir, sí, Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast y eso es muy doloroso para la UDI, pero desde el punto de vista político estratégico, definitivamente no, porque Jaime Guzmán, además de un ideólogo, era un estratega. Él diseñaba la forma de optimizar el poder para su sector y jamás habría fragmentado a la derecha. Es cierto, él estaba Renovación Nacional, dividió en la UDI, porque sabía que había que hacer un contrapeso más doctrinario, pero era el principal impulsor del binominalismo, por lo tanto el bipartidismo en código de coaliciones y la derecha, por lo tanto, indivisible. Jamás habría permitido esta fragmentación que ha impulsado Republicanos. Pero además la UDI era su partido, o sea... Su criatura. Todo es especulación porque no sabemos. Fue asesinado, recordemos, en 1991, así que todo es especulación, pero Jaime Pero que te Guzmán quiten al mártir es muy doloroso. Sí, pero es el creador de tu partido, independientemente de las posturas que es el padre de tu partido. Entonces es difícil decir que votaría por otro partido por mucho que sus posturas de aquel tiempo fueran... Pero hay algo que me gustaría decir respecto de Jaime Guzmán. Efectivamente, Jaime Guzmán era un tremendo ultraconservador en lo moral, ultra neoliberal, si tú quieres, en lo económico, pero era un hombre políticamente brillante. Por eso una estratega. Y que sabía perfectamente bien que para gobernar un país, más allá de todo lo que pasó, la dictadura y todo lo que ya es parte de la historia, ¿no? Pero Jaime Guzmán en democracia habría entendido perfectamente que para poder gobernar se tiene que hacer gestos, tú tienes que negociar. Esa negociación que a Kast y a los republicanos les viene como urticaria, ¿no es cierto? Pensar siquiera en aunar voluntades entre los que piensan radicalmente distinto a ti, que es el arte de gobernar. Por lo tanto, en la práctica, si tú me preguntas a mí, no soy pitoniza, yo creo que si Jaime Guzmán hubiese estado vivo, fíjate, yo creo que habría estado muchísimo más cerca de Chile Vamos que de republicanos y para qué hablar de los mismos libertarios. Simplemente por esa capacidad de entender la política en el sentido real del arte de gobernar y que implica sentarte a la mesa con los que piensan distinto. Bueno, Jaime Guzmán era todo eso, pero además le gustaba mucho el Festival de Viña y amaba a Rafael Acarrá, entre otras cosas. Así que Rafael Acarrá, que era comunista. Eso teníamos en común. Que era comunista. Claro, eso Además. teníamos en común con Jaime Guzmán. La ENADE, queridas. El gran foro empresarial que además siempre, año tras año, nos sorprende con una cursilería de nombrarla con un latinazgo. Esto Sí. de lo latín. El latín, por favor. Fíjate que hay el castellano y el chileno es tan rico en ese tipo de suspicacias verbales. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Era mucho mejor que decir verbum et actum o algo así. Facta. Faltó clase de latín. ¿Reprobaste el latín? No, Te estoy viendo. tengo que decir que supe otro Esa idioma. es la diferencia entre estudiar en la católica, pero en la católica Exacto, no yo que enseñan pas- latín, ¿ok? Sí, pues, efectivamente. A mí de la ENADE hay algo que me llama la atención siempre y es la ausencia absoluta de autocrítica. Siempre la culpa está en los otros. La culpa del desarrollo económico está en los otros, pero al mismo tiempo el motor del desarrollo somos nosotros. Entonces ahí hay una contradicción vital no resuelta siempre en los discursos de la ENADE. Y en particular hoy día, porque no sé si se fijaron que el domingo apareció un artículo que fue portada en el Mercurio, domingo, lunes, que hablaba de que 161.000 millones de dólares era lo que había significado la fuga de capitales entre 2024 y 2025. Un aumento entre ambos años del 43%. Entonces, si tú dices, me están echando a perder el país, me lo botan a pedazos, yo no tengo ninguna responsabilidad en la falta de innovación, de competitividad, de productividad, de diversificación, y más encima me llevo la plata para invertir en otra parte que no es ideológicamente distinta. Fíjate que el principal receptor sí es Estados Unidos, pero el segundo es Colombia, o sea, Petro gobierna por Colombia y el tercero es Brasil. Entonces, aquí hay una cuestión de pragmatismo que francamente no quieres innovar y no te quieres hacer cargo de tu país. Hay una columna de Guillermo Larraín que me voy a permitir leer un pedacito chiquitito
porque me parece que a propósito de los 6 años del estallido, y él lo hace en ese contexto, dice: Chile necesita empresas que entiendan bien su rol en la sociedad. La maximización de las utilidades de corto plazo no es garantía de dicho entendimiento. Chile necesita empresas que escuchen a la sociedad y cuyo liderazgo contenga un propósito. Y eso nunca está presente en la ENADE. Punto aparte, veremos lo de la Dorothy Pérez. Sí, quiero decir algo respecto de Dorothy Pérez, que por supuesto, mira, había un titular ayer que lo encontré, te pasaste, o sea, mucho. Santa Dorothy, ENADE canoniza a Contralora, la segunda. Te pasaste porque, a ver, varios temas acá. Yo he aprendido a golpe y porrazo, chiquillas, que desconfía de quienes te adulan demasiado. Pero sobre todo la Contralora, que juega un rol tan importante de una necesaria autonomía de todo. Ella realmente sí tiene que estar por sobre el bien y el mal, porque ella es la Contralora, la que va a poner el dedo en la llaga donde está habiendo una eventual irregularidad en el Estado, ¿no? La que cuida la billetera, podríamos decir. Siento que más allá que nunca se había invitado a un Contralor a un evento como este es un evento donde está lleno, como dicen los ciúticos, stakeholders, o sea, de grupos de interés, ¿no es cierto? Eso es el encuentro nacional de la empresa. Y me parece que habiendo ella tenido un gran logro, no podrá discutir que no son 25.000 personas las delincuentes que se usaron las licencias médicas para irse de viaje al Caribe. Claramente no hay 25.000 delincuentes en el Estado, pero sin duda muestra ella un fenómeno. Uno podrá discutir la metodología, pero con eso ella como que catapulta su carrera. Pero eso no implica que la Contralora en esta exposición, desde mi punto de vista, no haya hecho, diría yo, un discurso más bien político. Más que el discurso que yo creo que se espera de un Contralor, insisto, de alguien que tiene que estar más allá del bien y el mal y que particularmente por el rol que juega, por la importancia que tiene esa autonomía y tomando en cuenta que se trata además de un cargo que va a durar 8 años en el ejercicio, ¿no? de esa posición tan estratégica para el Estado, creo que hay que ser extremadamente cuidadosa. Me pasó que me dio un poquito de pudor toda esta algarabía en torno a la Contralora, todos estos aplausos cerrados, toda esta prensa que lo único que hace es vitorear. Me preocupé desde el punto de vista de lo que eso pueda implicar, porque creo que si hay alguien que tiene que estar súper poco expuesto, precisamente porque su labor debe ser silenciosa pero eficaz, es la Contralora de la República. Yasna, te voy a pedir un comentario breve, pues nos quedan 5 minutos para Súper terminar breve, el bloque. súper breve. La Contralora General de la República fiscaliza al gobierno central, a las municipalidades y a los gobernadores. No tiene nada que ver con el mercado. Si a los empresarios realmente les interesa la probidad, podrían invitar al fiscal nacional económico, al director del Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión de Mercado Financiero, que es los organismos que regulan su mercado, su negocio, porque invitan al ajeno. Entonces, y convertirla en la empleada del mes creo que es bochornoso para ella. Yo creo que ella ha hecho una estupenda labor, más allá de los excesos que metodológicamente se le cuestionan, que sin duda los tiene, pero ha tenido arrojo, valentía. Pero se está pasando de la raya o está permitiendo que se haga una utilización de su figura, que además es súper politizante. Si la derecha va a la Contraloría cada rato a pedirle que fiscalice alguna cosa que le parece mal del gobierno, particularmente intervencionismo electoral. Entonces, cuidado. Me gustó el chiste del bombo eficacy. Bueno, la diferencia entre la droga que se incauta y la droga que se quema, pero más allá de eso, concuerdo que la Contralora no debiera estar en un foro empresarial, ya lo hemos comentado además, donde la empresa chilena es particularmente cargada para un sector político. Es que entonces no es solamente un foro empresarial, sino que es un foro fundamentalmente de derecha, y recibir los aplausos de un sector político le quita el aura de independencia que debe tener. Pero quiero quitarles unos minutos para que comentemos brevemente lo que pasó con las tarifas eléctricas. Ustedes saben que por un problema técnico, una dificultad técnica, un error, en Chile se han estado cobrando de más las cuentas de la luz. Hay una porción de la cuenta que se reajusta doble y que es un error que se viene cometiendo desde 2017, pero en el 2024 se dictó una norma que
obligaba o que instruía a cambiar la metodología para dejar de ser este Discúlpale. cobro adicional. Es que no sé si lo de 2017 es un error o es un... porque es algo que definitivamente favorecía a las generadoras. Entonces, Sí. ¿error o favor? Bueno, error o favor, se cobraba de más. Y ese es el Absolutamente. punto. Y desde 2024 se determinó que había que dejar de cobrar de más, pero la metodología, las personas que de la Comisión Nacional de Energía, que son las que hacen estos cobros a las empresas, no habían aplicado la metodología que se había acordado y por lo tanto cobraron de más entre 2024 y 2025. Se ha informado ahora que se van a corregir estos cobros a partir de enero del 2026. A mí lo que me preocupa sobre este tema son varias cosas. Primero, las empresas que tienen que tener una contraparte técnica también, es como cuando te dan el vuelto de más. Hay muchas personas muy humildes que cuando les cobran, les dan vuelto de más, van y devuelven la plata. Hay gente que encuentra una billetera en la calle y va y la devuelve, gente honesta. Las empresas tienen la obligación también de probidad. Si te están pagando de más, ellos tienen contraparte técnica, hasta ahora nunca dijeron esta boca, es mía. Y segundo, ¿por qué si estuvieron cobrando de más 2 años, el tiempo que haya sido, ahora se les va a dar plazo para que empiecen a devolver desde enero paulatina y progresivamente? A lo ISAPRE. A la ISAPRE. Entonces, Modelo como ISAPRE. nosotros hemos estado pagando varios años de más y ahora nos van a caer gotitas de descuento. Ahora, como tú He dices, dicho. Claro. si quieren devolver el vuelto en Claro. exceso que les dieron, pueden no apelar a esta resolución. Ojalá. Si apelan, vamos a ver cuál es el dolo o la intencionalidad. Sí, pues ya no es la primera vez que tenemos ese problema. Oye, una pequeña corrección respecto al tema anterior, y es que los contralores sí suelen ir a las ENADE, lo que pasa es que no hablan. El único que había hablado hasta donde yo logré documentarme, porque la memoria es súper frágil, tanta ENADE en el cuerpo, es Ramiro Mendoza. Sí, pues ¿Habló? ojalá que... Habló. Sí. En alguna de las ENADE que le tocó. En alguna ocasión. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y les quiero recordar que este sábado 18 de octubre en Sesiones Museo Violeta Parra vive la magia del concierto acústico de Kalila Lila, una presentación íntima grabada en el museo que sigue en reconstrucción tras el incendio de 2019 y que pronto volverá a abrir sus puertas. Así que queda hecha esa invitación y a la vuelta nosotros continuamos hablando de los temas. El Museo Violeta Parra abre sus puertas para presentarnos 10 sesiones de destacados artistas musicales en medio de sus muros y pasillos cargados de historia. Porque la música no solo suena, también evoca, sana y mantiene viva la memoria. Todos los sábados a las 21:30 horas, sesiones Museo Violeta Parra, solo por las pantallas de UChile TV. Volvimos. Cuarta temporada de Futuro Esplendor. Sí, aquí por las pantallas de UChile TV. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tener conversaciones incómodas sobre temas importantes. Seguimos con la locura de pensar que filosofía, cultura pop y televisión son posibles. Nos vemos lunes por UChile TV. Estamos de regreso para conversar de un aniversario. ¿Cómo se dice? ¿Tiene un ¿Conmemoración? ¿Conmemoración? No, tiene otro nombre. Pero ya. Pero el aniversario del 18 de octubre, fecha en que se inició en Chile un estallido social el año 2019
y que sigue siendo objeto de debate, de encuadre, de tratar de explicarlo, por qué sucedió, cuáles son sus consecuencias, y se ha ido imponiendo una cierta narrativa de que esto fue un estallido más bien motivado por delincuentes e incluso inspirado o instigado desde el extranjero por supuestos guerrilleros o subversivos con el interés de derrocar al entonces presidente Sebastián Piñera. Pero las personas serias saben que no es así, que hay otras causas que motivaron ese estallido, que ningún partido político de izquierda, ni de centro, ni de derecha tenía la fuerza para haberlo ni siquiera instigado ni organizado, y que tuvo causas profundas que probablemente siguen allí. De esas causas vamos a conversar. No, ya partí para allá, ahora voy a partir para acá. Ella Bueno. es ecuánime. ¿Ah? Sí. Muy bien. Mira, a ver, todos saben, a ver, esto no es solo un tema de la academia, esto es un tema de sentido común. La gente lo sabe. Los estallidos, tal como lo vimos en ese día 18 de octubre en adelante, no surgen de la nada. No es que yo diga, oye, hagamos un estallido, vamos a hacer un estallido. Y qué entretenido vamos. Oye, y nos ponemos todos de acuerdo y todos juntos, 1, 2, 3, momia es. ¿Sí o no? No, no funciona así. Lo que funciona es que se empiezan a acumular emociones, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en esos años previos al estallido había una emoción, no sé si llamarle emoción, pero había un concepto que estaba muy fuerte en la gente, la sensación de abuso del más fuerte, de abuso de la, qué sé yo, la ISAPRE, del abuso de la AFP, abusos de distintas naturalezas. Y eso va generando una rabia, va generando una situación, va generando un encono, va generando una frustración, y eso le sumas a esto otro, y que no se avanza aquí, que no se avanza acá, que no se avanza allá, y eso termina generando una olla a presión, ¡pum!, y explota. Todo lo que vino después está más que estudiado. Es verdad que hubo violencia, por cierto que la hubo, y es verdad que en estos movimientos, en estas expresiones sociales, se juntan lumpen, se juntan demandas legítimas, se junta gente que quiere manifestarse de manera pacífica, ¿no? Y por supuesto, brotes de violencia que en el caso nuestro no habíamos visto en los años, incluso de dictadura, fíjate, me atrevo a decir, en los últimos, sobre todo en dictadura, porque estábamos en dictadura. ¿Cuál violencia? ¿Cuál de las? Ahí la violencia venía del Estado. Me refiero a exacto, la violencia venía del Estado, pero esta violencia de la expresión ciudadana, por los costos mismos que se pagaban en esos años, ¿ves tú? Entonces, creo básicamente que primero hay que dejar sumamente claro que esto no es un estallido delincuencial como han querido caricaturizar algunos, ¿no? Si bien tuvo elementos delincuenciales. Pero sí hay que decir algo, lo que ahí predominó fue la emoción por un cambio que se vio frustrado, sí, tiempo después, pero que yo creo que era necesario. Hubo una catarsis colectiva que lamentablemente se ve empañada también por hechos de violencia. A mí me carga la violencia, ninguna de nosotros nos gusta la violencia, a nadie le gusta que anden quemando iglesias, ni mucho menos. Pero decir que detrás de esos actos hubo una concertación de partidos que estuvieron detrás me parece absolutamente poco serio. Y lo peor es que ahora se amenaza con la inminencia de un estallido 2.0 cuando la izquierda pase a la oposición. Y es una amenaza muy funcional a ambos candidatos. Kast, porque se erige como el único capaz de restablecer el orden con la dureza que requiere, no como Piñera, que le tembló la mano, ese es el razonamiento, y Matei, porque se erige como la única opción de la derecha capaz de mantener cierta gobernabilidad y no hacer ajustes brutales que van a terminar incitando el descontento popular. Eso por una parte. Segundo, la violencia nadie la desconoce, pero lo que tiende a olvidarse es la violencia de Estado que hubo. Y quiero decir que a la fecha van 65 agentes del Estado condenados, sentencia ejecutoria, no formalizados, no investigación, condenados. Se ha establecido la comisión del delito. 200 formalizaciones. Entonces, no es un invento. Con todas las dificultades que ha tenido la justicia para investigar esto, por las prioridades que se dieron vuelta desde el punto de vista de causas acumuladas en materia de delincuencia y por la transformación del relato de parte del mainstream.
Dicho eso, los errores del diagnóstico persisten y además todos se los achacan recíprocamente. Entonces, también me tomé la libertad de extraer un pequeño parrafito de una columna, de un editorial de La Tercera el domingo, que dice: todavía no se han hecho los suficientes reconocimientos de los graves errores de diagnóstico cometidos durante el llamado estallido social. Y uno dice, por fin van a reconocer que había malestar. No, donde, por ejemplo, sigo citando, se insistía en que el modelo debía ser cambiado radicalmente o que la violencia era la vía para presionar por los cambios sociales. No recuerdo ningún actor oficial que haya propiciado la violencia como forma legítima de propiciar ningún cambio. Y respecto de la necesidad de cambios al modelo, recuerdo al propio Sebastián Piñera diciendo el día 24 de octubre en cadena nacional: es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón. Entonces, también estos cambios de relato se ridiculizan entre sí. Bueno, y recordemos que esas declaraciones de Sebastián Piñera me parece que fueron justo después de la marcha más grande, por lo menos desde la transición, desde el inicio de la democracia, la marcha que hubo en todo Chile, digamos. Sí, dice 24, pero yo recuerdo que esa declaración fue la declaración que se hizo después del 25, de la marcha. Sí. Porque la marcha fue precisamente fue su reacción ante la marcha. Sí, porque exacto. hasta ese minuto se estaba tratando de decir que estos eran actos violentistas. Como frases muy parecidas a las que usaba Pinochet, por las minorías violentistas, pero después de esa marcha pacífica, multitudinaria, no solamente en Santiago, sino que en todas las regiones, en cada pueblo salió la gente a manifestarse, porque le molestaban cosas, le molestaban los abusos. Recordemos que poquito antes de esto pasaron cosas que pusieron en evidencia los abusos, como las condenas, no las condenas, porque las condenas fueron ridículas, pero el proceso Penta del financiamiento ilegal de la política, que fue sentenciado con clases de ética, las declaraciones de un ministro diciendo que la gente podía aprovechar la baja de las flores para compensar el aumento del IPC. Las personas que supuestamente decían, van a los consultorios a hacer vida social. Entonces fueron bingo. Cosas, Los eran bingo. como chispas. Hagan bingo para arreglar los colegios. Claro, chispas que se lanzaron sobre un terreno que ya estaba bastante seco y fértil para la rabia, ¿no? La rabia. Yo comparto con ustedes que la violencia, las personas racionales, las personas que buscan, digamos, cambios permanentes o estables en el tiempo, no propician ni buscan la violencia como método de acción política en un sistema democrático. Pero eso es distinto a entender por qué hubo violencia, por qué cuando los sistemas políticos no son capaces de procesar adecuadamente y dar salida a las demandas de la población, el sistema revienta. Y ha reventado no solamente en Chile, en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Caracas. Recordemos que el gran estallido social de Caracas, el famoso Caracazo, contra los gobiernos socialdemócratas que venían año tras año sumando acusaciones de corrupción y alimentando una desigualdad enorme sin hacerse cargo de lo que ocurría con la población venezolana. Entonces, entender esos fenómenos no significa justificarlos, no significa alabarlos, no significa decir, bueno, ahora que venga otro gobierno, entonces persona X va a propiciar la violencia y debemos defendernos de esa persona. Son cosas que pasan en el colectivo social porque, tal como dices tú, la tetera llega a un momento en que explota. Hay un fenómeno muy paradigmático para encontrar las claves de la interpretación que vamos a buscar eternamente, porque la historia es así, se interpreta, se reinterpreta y al final la escriben quienes van ganando, y van ganando distintos sectores, estamentos en la medida en que evolucionan las cosas. Por ahora los vencedores sabemos que fueron quienes tienen la mejor opción de hacerse del gobierno y por lo tanto escriben la historia.
Pero paradigmático, digo, es la fecha que mencionábamos de la marcha del 25, porque el estallido parte con los incendios en los metros, que es la parte más destructiva de ese episodio. Y sin embargo, unos días después, hay una gran celebración. Claro, no se estaba celebrando la violencia, pero no se estaba rechazando la violencia. Ese 1,5 millones de personas no fue el movimiento de Madrid contra Atocha, que se llenaron las calles para pedir paz y en contra de la violencia. Tampoco fue motivado por la reacción en contra de la violencia. Fue justamente una celebración, no digo de la violencia, pero de que algo estaba pasando para ponerle fin a una situación indignante por distintas razones. La indignación, cada uno sabe dónde le afecta. Había, de hecho, una heterogeneidad de demandas muy, muy variada, y lo que más había era una ausencia absoluta de liderazgos y concertaciones y coordinaciones. Entonces, justamente el problema que había para canalizar esa situación era que no había una interlocución con nadie. Y de hecho los propios manifestantes rechazaban la interlocución de cualquiera, de fuera de izquierda. O sea, hubo líderes de izquierda que trataron de ir a ponerse ahí y los echaron a patada. Al propio Jadwe, a la Bea Sánchez. O sea, no eran los líderes que estaban instigando ese malestar. Una cifra que llegó de la encuesta GPS Ciudadano Datavoz, que dice el 23,7% de los encuestados dice haber participado en las protestas, un cuarto, y de ese grupo casi el 70% mantiene su posición, y el 40,4% considera que el estallido fue un hecho inevitable. Cifras de hoy día, a pesar de un relato, y las encuestas de esos días, de esos momentos, eran 60, 70, 80, o sea, si por algo la clase política reaccionó, por algo hubo esta respuesta tratando de crear alguna salida, que fue la Convención Constitucional. Todavía se debate si lo que había que cambiar era la Constitución o había que responder a los problemas sociales. Probablemente nunca lo sabremos, pero sí había un malestar que era perceptible, que era genuino y que era reconocido por líderes de todo el espectro político. Que después algunos hayan recogido caña y hayan cambiado su apreciación sobre el tema es otra cosa. ¿Más sobre el estallido o vamos a cambiar de tema? No sé si quieres decir algo más o nos vamos Si no, nos explicaría el 78% del plebiscito a favor de cambiar la Constitución, en claro caso. Sí. Para quienes tengan ¿sabes qué? Déjame decir algo sobre un punto que también tuvo que ver con la interpelación que le hace Evelyn Matei a José Antonio Kast en la ENADE después del perdón. Porque ella le hace una pregunta en un momento, no fue el perdón, antes del perdón creo que fue. Él hace una pregunta y le dice, ¿por qué, José Antonio, tú y tu partido, junto con el Partido Comunista, le dice, no firmaron el acuerdo por la paz del 15 de noviembre? ¿Por qué no se sentaron a la mesa? Y él le contesta, porque no sirvió para nada. Y fíjate que yo después pensaba y decía, no es verdad que no sirvió para nada. No es verdad que no sirvió el acuerdo de la paz del 15 de noviembre, ¿cierto? Se desplomó los deseos de tener una nueva constitución, se cayeron un montón de sueños, digamos, hubo una gran frustración, sin duda. Pero yo soy de aquellas que cree que ese proceso de canalización vía institucional de una realidad que estaba tan digamos, resquebrajada, ¿no? E incierta respecto de lo que iba a ocurrir, fue fundamental para evitar una situación mayor. Por supuesto, o sea, si no hubiera habido acuerdo por la paz, el gobierno de Sebastián Piñera hubiera caído inevitablemente, porque no había gobernabilidad, no había posible. Ese acuerdo le dio gobernabilidad, le dio un propósito, le dio una salida política. Que haya funcionado o no haya funcionado otra cosa, pero le dio una salida política al problema. Total. Y en ese... Claro, es que no sabemos el contrafactual, porque no sabemos si una acusación constitucional exitosa contra Sebastián Piñera, unas elecciones anticipadas y un nuevo gobierno con todavía sin conocer el resultado de la Convención Constitucional y de los plebiscitos posteriores, que hubiese tenido el apoyo político para iniciar cambios inmediatos en materia de derechos sociales, hubiera sido más exitoso. No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí sabemos que sin algún canal institucional no había manera de continuar. Si estaba todo suspendido, o sea, hay que recordar, no había clases, no se podía trabajar, no había
estaba, digamos, el país paralizado por la expresión de ese malestar. Pero vamos a hablar de este tema profusamente con nuestro invitado en el tercer bloque. Tenemos que tocar, porque es una noticia importante y porque viene de la mano tal vez del personaje menos esperado. ¿Merecía Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? No todavía. Por este logro inesperado tan inesperado como importante. Yo creo que no hay que quedarse corto en reconocer que este acuerdo que se alcanzó hasta el momento, aunque sea su primera etapa, que no sabemos cuán frágil es, etcétera, ha dado respiro a los gazatíes, ha permitido también a las familias israelíes que tenían algunos familiares secuestrados reencontrarse con ellos, en otros casos lamentablemente saber de su deceso, pero por lo menos una respuesta que termina con este suspenso y esa angustia y ansiedad que probablemente estaban sometidos. Y para los gazatíes, ¿qué decir? O sea, que se terminen los bombardeos, que se termine la hostilidad, que pueda entrar la ayuda humanitaria, que puedan comer, que puedan regresar a los lugares que habitaban, aunque ya no existan sus casas, no existan. La idea o el principio de que van a poder regresar a sus hogares, que no van a tener que irse a otro país como se proponía hasta no hace mucho, es un gran logro. A ver, que mereciera el acuerdo de paz me parece lo más absurdo, de las cosas más absurdas que se ha planteado en los últimos tiempos, porque mal podría tenerlo una persona que tiene militarizado su propio país, desplegando la Guardia Nacional en todas aquellas ciudades donde gobierna su oposición. De manera que por ahí algunos dicen, espérate que las personas mueran antes de rendirles homenaje porque tienen muchas tropelías por hacer todavía, y entonces el premio ha pasado, el Nobel puede envejecer muy mal. Claro. Pero bueno, existe el Premio Nobel de la Paz y es un símbolo de reconocimiento más a los procesos y hechos que a las personas que lo propician. Y en este caso, creo que si bien se ha dicho mucho sobre el mérito de Trump de haber logrado este acuerdo de paz, es evidente que solo él podría haberlo logrado porque él es el que arma a Israel. Por lo tanto, la única llave que existe y que existía para esa paz, si es que realmente se logró, la tenía él. Entonces, ¿era esto hasta la eternidad o impulsar un acuerdo que se ve muy precario? Se ve muy precario y de momento creo que hay una trampa inmediata, y es haber mantenido a Hamás con el control del poder en Gaza, porque hay guerrillas internas, hay expresiones de inminente guerra civil. Hamás no es un gobernante legítimo y nunca lo fue. También fue producto de una especie de guerra civil dentro de Gaza. Sacaron a balazo a Al-Fatah, que es la otra corriente que domina la Autoridad Nacional de Palestina, y por lo tanto al dejar eso ahí dejan una bomba de tiempo que puede ser excusa clara para romper el alto al fuego. Y en segundo lugar, Trump actúa una vez que en las Naciones Unidas se impuso una corriente mayoritaria, la abrumadora mayoría de los países estaba por reconocer los dos estados, una cuestión que para Netanyahu es completamente inaceptable y en que firmó un papel que no conocemos, porque lo que se firmó el lunes en Egipto no es el acuerdo de los 20 puntos, es una declaración de buenas intenciones para propiciar la paz, una cuestión muy general. Tenía esa presión, lo hacía él o lo venía haciendo Macron con su plan de paz impulsado junto con Arabia Saudita, que era mucho más plausible, sostenible que este precario acuerdo. Y en tercer lugar, alguien tenía que atajar a Netanyahu, si ya no resiste ver todos los días expresiones de un genocidio por la pantalla y que la única persona que tiene la llave para pararlo no lo pare. Sí. Mira, me gustaría agregar un punto que está relacionado, pero no directamente, y es el tema del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo no descarto que sea efectivamente Donald Trump el próximo en recibir el premio, por una razón tan clara como más allá de lo interno, que estoy de acuerdo contigo, Yasna, de su país, pero evidentemente que si logra efectivamente materializar esta paz o este cese, ¿no?, al fuego, sin duda que es una victoria enorme, más por de pronto que lo que mostró Obama cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. O sea, a Obama se lo dieron antes que asumiera. Antes que asumiera. Entonces, eso ya, yo creo que ahí ya, de ahí para acá. Bueno,
Pero déjame decir algo que he estado viendo en estos días a propósito del premio a María Corina Machado. Yo conocí a María Corina Machado el año 2000. ¿En serio? Sí. Mira tú. Estuve con ella en su casa, año 2014, estamos hablando de febrero, protestas contra Maduro. Ya había muerto Hugo Chávez, había asumido Nicolás Maduro y el mundo estaba expectante. Las izquierdas estaban expectantes también. Aclaremos que tú estabas trabajando. Sí. No, fuiste a tomar el té. No fui a tomar el té, la fui a entrevistar, había mucha prensa, entraba uno, entraba el otro, distintos medios internacionales, porque, insisto, habían comenzado las protestas contra Maduro. Protestas que eran de todo tipo, porque desde acá se decía, no, son todos fachos. No, no eran todos fachos. O sea, ahí ya empezaba, y yo lo viví directamente, ¿no es cierto?, a configurarse una oposición, entre los que había, fundamentalmente, entre otros, periodistas. O sea, cuando los periodistas comienzan a hacer, te estoy hablando periodistas transversalmente, empiezan a hacer oposición, porque lo primero que se ve afectado en un gobierno autoritario es la libertad de expresión. Bueno, te digo esto porque la conozco en su casa, la voy a entrevistar, se ve una mujer, digamos, una política, había, como te digo, mucha tensión en el ambiente en ese momento, pero faltaba mucho, o faltaban muchos otros momentos de tensión por venir. Se ha puesto el énfasis en algún sector de las izquierdas. Voy a tomar las palabras de Carmona, el presidente del Partido Comunista, porque de la izquierda chilena tengo yo entendido que el único que ha hablado en su comentario radial de Radio Nuevo Mundo. Él ha dicho que este es un voto político, esta es una decisión política. A mí me parece, fíjate, que puede ser su opinión, pero a mí me parece que se queda corto por una razón. Porque independiente que no te guste o te guste el liderazgo de Corina Machado, que si es de derecha, que si no es de derecha, que si es súper derecha, que si es más o menos derecha, ella es una líder indiscutida de la oposición y logró una cosa que ha sido muy difícil en ese país, aunar a la oposición. Entonces, independiente de lo que puede haber sido el pasado, primero que nada, el premio Nobel no es para la Sor Teresa de los Andes. El premio Nobel es para una persona de carne y hueso que puede tener contradicciones en su pasado, pero lo importante, y con esto termino, es lo que dice la Academia Noruega del Nobel de la Paz. María Corina Machado ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano, el férreo control del poder por parte del gobierno venezolano, y observamos las mismas tendencias a nivel mundial. El Estado de Derecho abusado por quienes ostentan el poder. Creo que eso basta para decir que, en mi opinión, está bien entregado el premio. Bueno, yo solamente quiero agregar, estoy de acuerdo con tu opinión, que el Partido Comunista Venezolano está en la oposición a Nicolás Maduro y fue parte de las fuerzas políticas que llamaron a las elecciones últimas que se realizaron y que Nicolás Maduro le construyó este premio a Corina Machado al no reconocer el resultado de las elecciones, no mostrar las actas, incluso transgredir la confianza que el propio Nicolás Maduro puso en la Fundación Carter, que fue a observar las elecciones y que la Fundación Carter finalmente tuvo que decir que habían sido elecciones fraudulentas. Entonces, bueno, así le construyó el premio Nobel a Corina Machado, que tal como dices tú, se le otorga a personas que cumplen roles fundamentales en procesos sociales. No se les pide santidad. Solía ser que el Premio Nobel de la Paz era como figuras que ya habían tenido una trayectoria de vida que permitía decir, bueno, en su trayectoria de vida esta persona ha estado por la paz, como Desmond Tutu o personas así, como en procesos largos contra injusticias Gandhi. Claro, contra injusticias de calibre mayor. Pero bueno, estamos en el mundo en que estamos y si este mismo comité se lo dio a un presidente que te puede gustar, no te puede gustar, pero un presidente que le dan el Premio Nobel de la Paz antes de asumir le quita todo valor a ese Premio Nobel, me parece a mí. Así que, bueno, se nos acaba el tiempo, pero todavía nos quedan unos minutitos para comentar ya sea el Premio Nobel o el rol de Trump en esta jornada.
¿Quiere agregar? No, es que una idea me parece que ya traté de desarrollar el tema de la paz, que es sin duda la emoción que pudimos experimentar todo ser humano el día lunes cuando se devuelven a los rehenes y se entregan también a los presos palestinos. Fue enorme, y cuando empiezan a abrirse las puertas de Rafah para que vuelva la ayuda humanitaria en una situación de hambruna. Mal acuerdo, mal formulado, sin cronograma, pero hay malos acuerdos que logran la paz. El caso de Bosnia está ahí, y esta era una guerra de un espectro destructivo tal que dañaba a la humanidad. Entonces, una humanidad que permite que eso ocurra no es humanidad. Tal cual. Bueno, y eso, no necesariamente todas las personas involucradas, yo creo que nadie piensa que Donald Trump es un dechado de virtudes, ni mucho menos, pero por sus propios intereses empuja un acuerdo que termina resultando, tal como dices tú, era el único capaz de llevarlo a cabo, porque en el fondo es el único a quien Netanyahu puede obedecer por los intereses económicos militares que están detrás. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos con nuestra entrevista a Jaime Baza, que ya nos está esperando. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Blanco, soy el conductor del programa Dominio Público, un espacio donde el pasado no es nostalgia, sino que es pura vigencia. Aquí lo que hacemos es rescatar del olvido películas, muchas películas, que en cierto modo también ayudaron a construir lo que hoy día entendemos por lenguaje cinematográfico y que por distintas razones han quedado un poco atrapadas, digamos, en el tiempo. Mi tarea en ese sentido, digamos, es explicarles precisamente el rol, digamos, y la importancia que han tenido esas películas, buenas o malas, y por qué es importante particularmente verlas hoy día en este contexto, y por qué esas mismas películas de hace 20, 30, 40 o 50 años pueden decirnos algo respecto de lo que está ocurriendo hoy. Espero que sigan viendo el programa y espero que estén atentos a las próximas emisiones acá en Dominio Público en Uchile TV. Muchas gracias. Como le habíamos prometido, vamos a conversar hoy de una manera bastante profunda con una persona que ha hablado poco, Jaime Baza, que fue vicepresidente de la Convención Constitucional, es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, académico de la Universidad de Valparaíso y actual candidato a diputado por el distrito número 7, que nos va a contar cómo ha sido haber pasado, como decíamos en un rato, de ser una de las personas más alabadas por la prensa y después pasar a ser la encarnación del demonio. De un profesor desconocido a héroe y de héroe a villano. De héroe a villano. Y de villano candidato. De la idea de que el pueblo podía escribir sus propias leyes, a dejémosle esto a los expertos y a los que saben. Sí, bueno, ha sido una experiencia histórica bien particular, bien interesante. Yo creo que yo en lo personal al menos he aprendido mucho porque en muy poco tiempo me tocó administrar triunfos importantes y derrotas importantes en un par de años, pensando en lo que fue el plebiscito de entrada, las elecciones nuestras de mayo del 2021, que fueron ambos triunfos muy importantes, pero después la derrota significativa de septiembre del 2022. Y ha sido, o sea, en lo personal, un proceso de aprendizaje y de crecimiento, de maduración política probablemente muy intenso, duro. Ha sido un periodo duro, no quiero esconderlo. ¿Requirió terapia? Sí, o sea, yo empecé con terapia durante la convención. ¿no? Ya. Porque los primeros días, la primera semana, yo pensé, esto es mucho para mí, esto es demasiada presión, demasiado trabajo, demasiada exposición, no voy a poder hacerlo solo, hay mucha responsabilidad encima nuestro, pensando en Elisa Loncón y en mí. Había 153 otros convencionales esperando que nosotros dos hiciéramos las cosas bien. Había un país entero expectante, algunos porque resultaran las cosas, otros porque fracasaran, ¿verdad? Que apostaron desde muy temprano para que ese proceso fracasara.
y la presión que nosotros teníamos encima era muy grande. Entonces yo efectivamente tuve apoyo familiar por un lado, apoyo psicológico también por otro, para tratar de mantener, por así decirlo, la gestión política dentro del ámbito de lo laboral, como si eso fuera un trabajo, ¿verdad?, que había que llevar adelante con responsabilidad, con oficio, con rigor, etc. Pero que no eso, se tomara a la persona. Exactamente, que hubiera una distinción entre el funcionario público, representante de la voluntad popular, y el papá, el profesor universitario, ¿verdad?, el amigo, el pololo, qué sé yo. Claro. Y eso no es fácil. Jaime, de hecho, bueno, el sueño se derrumbó ese 4 de septiembre, pero quizás se derrumbó antes y mucho se ha hablado de esta convención que se farrió la posibilidad de tener una constitución hecha en democracia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero, yo diría que el concepto de farra es un concepto que la derecha en general utiliza harto para sepultar intentos históricos de la izquierda por empujar transformaciones estructurales. Hay un libro que se llama La Farra, de hecho, que relata lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, de un autor de apellido Tapia, si no me equivoco, pero que tiene la portada en tonos grises, café, sepia, el frontis de la moneda derrumbada. Y eso tiene un ejercicio bien interesante que se entronca con no eran blancas palomas, algo habrá estado haciendo, que básicamente responsabilizar a la izquierda por tratar de cambiar las cosas y no conseguirlo. Como si el solo intento, ¿verdad?, fuera un error, como si solo intentarlo da cuenta de que es algo imposible, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Nosotros cometimos errores importantes, yo creo que eso es innegable. Fuimos muy ambiciosos y al mismo tiempo muy ingenuos. No logramos transmitir adecuadamente que, si bien los cambios eran estructurales y eran profundos, eran también progresivos. Yo trabajé en la última etapa de la Convención Constitucional en el diseño de los artículos transitorios que permitían la implementación progresiva del texto, y esa planificación tenía algo así como 10 años en varias materias. O sea, había transformaciones importantes, reformas estructurales, pero había mucho mandato a la ley. Entonces, claro, la ley crecía en importancia, lo que hacía que el próximo Congreso Nacional creciera también en importancia. Y eso no lo explicamos bien. Terminamos dando explicaciones de que nadie va a perder la casa, de que nadie va a ser obligado a recibir un migrante en su hogar si tiene un domicilio, una habitación disponible, que nadie va a perder los fondos de pensiones. Terminamos dando explicaciones dentro del marco comunicacional que estableció la derecha y no supimos salir nunca de ahí. Y eso es un error que yo creo que nosotros mismos empezamos a construir desde muy temprano. La farra y el mamarracho, que fue otro concepto. La farra y el también mamarracho y el circo. demonizaba la oferta, pero hay un proceso político detrás que tiene que ver con la estrategia implementada por los convencionales políticos, porque había independientes, muchos consideran que fue por ahí el error, que entran independientes, algunos no muy representativos, la verdad, y que no respondían a una estrategia política destinada a establecer una transformación, sino que a intereses muy específicos, muy identitarismo nace ahí, o también se enarbola ese concepto, el refundacional, qué sé yo, todos esos adjetivos que son bastante cuestionables o tienen mucha razón dependiendo cómo se escriban, pero la estrategia utilizada de pactar con los grupos más autónomos, independientes y no con la derecha es considerada como parte del error. ¿A ti te parece que es así? En parte sí, yo creo que hay dos elementos interesantes. Primero, faltó estrategia. Yo creo que eso es cierto. Los sectores que empujábamos cambios estructurales, que todavía los empujamos, enfrentamos este proceso 2019, 2022, 2023. Yo tengo la impresión que quemando las etapas a medida que se iban verificando. Entonces hay estallido, nos hacemos cargo del estallido, hay un acuerdo por la nueva Constitución, nos hacemos cargo de la ley que se aprobó en diciembre, viene el plebiscito de entrada, bueno, y así vamos quemando etapas. Y yo tengo la impresión ahora, mirándolo en retrospectiva, que la derecha tenía una estrategia planificada, no diré que desde el principio, porque al principio hubo un vacío de poder importante, pero sí probablemente desde las elecciones de mayo del 2021, cuando la derecha se da cuenta que pierde el control sobre la Convención Constitucional, que va a perder, por lo tanto, el control sobre el contenido del texto y se aboca desde ese día, quizás antes, no lo sé, a trabajar el plebiscito de salida. Ellos tuvieron una estrategia de mediano plazo y nosotros no.
Ahora, respecto de si esa estrategia debió haber considerado conversar más con la derecha y no tanto con los grupos identitarios, yo diría que en primer lugar, la derecha que realmente quería nueva constitución en la Convención Constitucional eran más bien minoritarias. Eran grupos más o menos liberales entre Renovación Nacional y Evópoli, que querían efectivamente nueva constitución, que incluso firmaron una declaración pública, diría yo que los primeros meses de la convención, agosto probablemente, invitando a un acuerdo en materia de pueblos originarios, reconociendo errores, tratando de avanzar en clave multicultural principalmente, no tanto intercultural, pero había gestos ahí importantes. Yo creo que con esos sectores debimos haber conversado más. Eso efectivamente es un error nuestro, pero sin que eso significara dejar fuera a los otros sectores independientes, ¿verdad?, que estaban en la Convención Constitucional. Primero porque eran sectores que llevaban mucho tiempo, décadas probablemente, esperando para entrar en un espacio de representación política, pero además porque la otra derecha, ahí no había nada que cosechar. Parte importante de la UDI y prácticamente todo el Partido Republicano fue a la Convención Constitucional a hacer lo que hicieron en el Consejo Constitucional en 2023, defender el proyecto político de la dictadura. ¿Tú crees que fue un error a tratar de hacer una constitución con todo esto articulado, abordando todos esos temas y no haber optado por una constitución minimalista, de mínimos comunes más que de máximos comunes? Sí. Esa es una pregunta y te hago otra al tiro que viene atada a mi juicio. ¿Hubo un exceso de optimismo por una elección que se hizo de entrada con voto voluntario y que fue derrotada de salida con voto obligatorio? ¿Hubo un error ahí? Sí, yo creo que ahí hubo efectivamente un error de diseño. Yo creo que en general hemos puesto poca luz sobre el trabajo que hizo la comisión experta que redactó la ley de reforma constitucional de, no sé si fue diciembre del 2019, claro, diciembre del 2019. Yo creo que ahí hay harto material que permite explicar el devenir completo de la Convención Constitucional. Por ejemplo, que tuviéramos que elegir presidenta y presidente por votación papal, ¿verdad? O sea, votando hasta que hubiera una mayoría, y no como se hizo en el Consejo Constitucional 2023, que la primera mayoría es presidente y la segunda mayoría es vicepresidente. Habría sido todo mucho más fácil y nos habríamos ahorrado, por ejemplo, el espectáculo que vimos el 4 de enero, cuando renovamos la mesa. Pero también fue bien curioso que dentro del plazo que la Convención Constitucional tenía para redactar la Constitución, se nos hubiera obligado también a redactar el reglamento. Dedicamos un par de meses a redactar el reglamento, pero antes de eso dedicamos un mes entero a ponernos de acuerdo en cómo votar. ¿Cómo votamos si no tenemos reglas para hablar siquiera? ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Cuántos minutos hablamos? ¿Hablamos por bancada, por persona? ¿Cómo votamos? Entonces, ahí se nos pasaron 3 meses, básicamente julio, agosto, septiembre, poniéndonos de acuerdo. Entonces uno podría haber pensado, bueno, si la Convención Constitucional era tan parecida a la Cámara de Diputados, ¿por qué no asumimos ese reglamento, que fue algo bien parecido a lo que hizo el Consejo Constitucional en 2023 con el reglamento del Senado? Entonces, yo creo que falta echar luz ahí. Yo creo que ahí pasaron cosas en esa comisión técnica que fue además binominal, respecto a la cual todavía no tenemos suficiente información. Ahora, tu pregunta es súper interesante porque plantea si es que fue un error efectivamente empujar a una constitución de máximos y no una de mínimos. No tanto de una constitución procedimental, pero sí una constitución de mínimos comunes donde distintos sectores políticos se pudieran ver representados. Mira, desde la experiencia personal, yo fui candidato al 2021, soy candidato ahora, han pasado 4 años. Y hay una diferencia súper interesante que probablemente explica esto que pasó en la Convención Constitucional. Cuando yo hice campaña el 2021, las demandas sociales eran básicamente las mismas de hoy día. Problemas de salud, de educación, de trabajo, problemas con el puerto, el crecimiento portuario, los ojos de mar en San Antonio, medio ambiente, etc. Pero en ese momento había una ansiedad que era como, o ponemos esto en la Constitución ahora, o nunca más se va a abrir esta ventana. Entonces esto tiene que ir en la Constitución y había mucha presión de distintos sectores de la sociedad para que demandas concretas que llevan mucho tiempo esperando
entraran a la Constitución. 4 años después me toca hacer campaña de nuevo, el mismo distrito 7, ¿verdad? Las provincias de San Antonio y de Valparaíso. Las demandas son las mismas, pero hay mucho aprendizaje que proviene de la derrota. Entonces ya no hay tanta ansiedad, ¿verdad? Ya no es esto de vida o muerte, que esto tiene que ir en la Constitución sí o sí, y por lo tanto vamos presionando y pasamos de 150 artículos a 400, ¿verdad? Sino que hay un sentido de realidad política que de alguna manera le toma el pulso a la sociedad, una sociedad que además está pasando por una regresión conservadora bien evidente en Chile, pero también en el resto del mundo. Entonces la gente, la ciudadanía pone las demandas sobre la mesa, uno las escucha, las procesa y hay mucho margen para hacer algo que antes no se podía hacer. Esto se puede hacer, por aquí sí, O por partamos aquí por no, esto. vamos de a poco. Claro. En ese tiempo, 2021, además con la sensación de la pandemia, ¿verdad? La violencia estatal, etcétera, era todo, vamos a por todas. Y eso yo creo que nos jugó muy en contra. Nosotros estamos ya a puertas de un aniversario más del estallido social y se instaló esta idea del octubrismo, ¿no? Y de una izquierda que, te estoy hablando en un discurso, en una cierta narrativa de una izquierda que no fue lo suficientemente categórica para condenar la violencia, particularmente la izquierda más allá de la izquierda del socialismo democrático. ¿Cómo ves hoy día el fenómeno de lo que ahí ocurrió? ¿Qué es esto del octubrismo? ¿Qué pasó con la violencia? Mira, si uno mira la historia de Chile, todos los derechos que tenemos los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, lo hemos conseguido luchando. Y prácticamente siempre los primeros momentos históricos de esas luchas fueron reprimidos con violencia. Y a esa represión el pueblo, por regla general, respondió también con violencia. Entonces yo creo que es muy importante que cuando hablamos de octubrismo, yo entiendo la intención política de la derecha más conservadora de poner un marco aquí para hablar solo de la violencia de la ciudadanía, de ciertos grupos radicalizados. Pero yo creo que es súper importante tomar un poco de perspectiva, ya han pasado 6 años ya de octubre, y entender que esa violencia que uno ve en la calle fue una reacción, lo que no la justifica, pero nos permite entenderla, ¿verdad? Porque cuando uno entiende que hay décadas esperando por una salud digna y oportuna, por educación pública, gratuita y de calidad, porque los colegios públicos sean espacios efectivamente de crecimiento, de desarrollo, de ascenso social, de distribución del capital cultural que hoy día está concentrado en la élite política de este país, uno va entendiendo por qué esa impotencia acumulada por décadas se traduce en un estallido, ¿verdad? Y sobre todo pensando en que la respuesta a ese viernes 18 de octubre fue estado de excepción y militares en la calle. Cuestión que no había ocurrido nunca. O sea, nunca un presidente democrático, al menos desde el 90, había invocado el estado de emergencia como estado de excepción constitucional por razones políticas. Siempre se había convocado por erupciones volcánicas, claro, terremotos. Tragedias naturales. Y nunca por cuestiones políticas, nunca contra el pueblo. Y además acompañado de una retórica de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, etc. Y uno veía la tele y el enemigo éramos nosotros, que estábamos en la calle. Entonces, hay una retórica de violencia que efectivamente va escalando, pero esto cae un poco en la dinámica de lo que no se procesa institucionalmente, lo que se reprime, al final igual estalla por alguna parte. Yo me pregunto si las sufragistas en San Felipe de 1870 no hubieran perseverado a pesar de la represión que sufrieron, ¿verdad? Si no se hubieran rebelado en las primeras cárceles en las cuales fueron encerradas, si no se hubieran rebelado contra los maridos, ¿verdad? Que las vilipendiaron públicamente, yo me pregunto si 60, 70 años después habríamos tenido voto femenino universal. Entonces, esos momentos de fricción que generan malestar social para todos, yo creo que nadie quiere efectivamente atravesar por esos momentos de violencia, lamentablemente son la respuesta a la rigidez de las clases dominantes que no sueltan sus privilegios. Entonces uno podría pensar, bueno, si la riqueza de este país se distribuyera más equitativamente,
probablemente el malestar social no se acumularía tanto y cuando estallara, no estallaría con tanta violencia. Jaime, volvamos al presente. Está terminando este gobierno, que se construyó sobre la base de una improvisada coalición de esta entonces nueva izquierda del Frente Amplio y el socialismo democrático más tradicional. ¿Qué proyecciones le ves tú? ¿Hay una convergencia de la izquierda que se pueda proyectar hacia adelante o no? Yo creo que sí. Yo diría en primer lugar que esa primera coalición se fragua un poco a la carrera, ¿verdad?, entre la primera y la segunda vuelta electoral del 2021, que es un poco el efecto que genera un sistema presidencial con segunda vuelta, ¿verdad? Los candidatos derrotados de alguna manera se suben al carro de uno de los dos candidatos que va a la elección final, a la segunda vuelta. Y yo creo que hoy día estamos en un escenario distinto, primero porque en estos 4 años de gobierno muchas de las asperezas que hubo entre la izquierda más tradicional y la nueva izquierda que emerge, principalmente desde el Frente Amplio, se han ido puliendo, se han ido solucionando. No todas esas asperezas, todavía creo yo que pueden quedar algunas, no sabría muy bien dónde, pero seguro que algo por ahí queda. Pero son 4 años conviviendo en relativa armonía. Yo me acuerdo las diferencias que habían entre la UDI y Renovación Nacional en los 90, a propósito, por ejemplo, de, no sé, la elección senatorial entre Alamán y Bombal, y esas peleas son nada en comparación a las diferencias que hoy día pueden haber entre la nueva izquierda y la izquierda tradicional. Entonces, en ese sentido, lo veo como una coalición que goza de buena salud. Y lo otro que es interesante es que hoy día estamos en un escenario distinto. Hoy día la necesidad imperiosa no es enfrentar la segunda vuelta presidencial del 2021. Hoy día estamos en un contexto donde la desconfianza en las instituciones se ha extendido de manera, creo yo, muy radical, con una intensidad diferente. Tenemos muchos candidatos antisistema que vienen de las élites, que vienen de la oligarquía, pero son antisistema en su discurso, ¿verdad? Kast con su idea de un gobierno de emergencia y recortar $6.000 millones, Kaiser y París y para qué decir. Entonces, en ese escenario de relativa debilidad de la democracia, yo creo que hoy día las izquierdas, la centroizquierda, la izquierda tradicional, la nueva izquierda, están un poco obligadas a hacer frente común y enfrentar con decisión, con carácter, el avance del discurso autoritario. Y aquí yo creo que es muy importante aprender de la experiencia histórica. 1933 está, creo yo, más presente que nunca, ¿verdad?, cuando una votación del Parlamento alemán le da poderes extraordinarios a Hitler. Esos poderes extraordinarios fueron dados, entre otras razones, por la debilidad política del centro que pensó que acercándose a la extrema derecha iba a ser protegida por la extrema derecha, y la verdad que la extrema derecha arrasó con ello en cuanto pudo. Y creo que esa experiencia, 100 años después, casi 100 años después, nos muestra que la unidad política de los sectores que creemos firmemente en la democracia como el autogobierno del pueblo es hoy día fundamental. Y yo espero que eso se mantenga efectivamente en este periodo presidencial 2026-2030 y que podamos transitar ahora sí estratégicamente para pensar desde ya en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2029. Eso de alguna manera convierte al discurso del Frente Amplio, del socialismo democrático, en un discurso conservador, porque intenta conservar las estructuras del sistema democrático y parece que el sector impugnador o que quiere cambios radicales es el sector de extrema derecha, digamos, son los que plantean los discursos más radicales. En algunos países se ha visto que eso es muy tentador o seductor para los jóvenes. Uno dice, ¿cómo van a estar los jóvenes votando por estas personas? Pero se ha dado esa paradoja. ¿Cómo crees que la izquierda puede ganar elecciones más allá de decir, bueno, protejamos la democracia? Primero, yo creo que hay que constatar que el malestar se lo tomó la derecha. La extrema derecha hizo suyo el malestar, que era un malestar que hasta hace 3 o 4 años atrás era un malestar más bien de izquierda, era un malestar contra el neoliberalismo, ¿verdad?, contra la acumulación del capital, contra la destrucción del planeta, qué sé yo.
y la izquierda, las izquierdas, capitalizamos mal ese malestar. Claro, en Chile llegamos al poder con el presidente Gabriel Boric. Hay otras manifestaciones similares que se dio en España, ¿verdad? Con este gobierno de coalición entre el Partido Socialista, ¿verdad? Y Podemos, qué sé yo. Pero lo cierto es que yo creo que lo capitalizamos mal. Diría yo que principalmente porque abandonamos los discursos universales de la izquierda. Lo que no quiere decir que no haya que tomar esos discursos que le hablan a sectores concretos de la sociedad que viven en condiciones estructurales de postergación. A esos sectores hay que abrazarlos, requieren visibilidad, requieren redistribución del poder, pero no a costa de renunciar al discurso universal. Yo creo que el discurso universal es básicamente el discurso del trabajo, ¿verdad? Las personas que vivimos de nuestro trabajo o que estudiamos y aspiramos a vivir de nuestro trabajo o que estamos pensionadas después de haber vivido de nuestro trabajo. Yo creo que ese discurso que engloba demandas sociales bien estructurales en torno a trabajo a la digno. clase, digamos. No, es un discurso de clase, trabajo digno, remuneración justa, vivienda digna y adecuada, salud oportuna, educación de calidad, que son discursos de clase, efectivamente, no pueden ser secundarios frente a las nuevas demandas sociales. Debieran haber ido al menos a la par. Y yo creo que si podemos hablar en clave de autocrítica, yo creo que las izquierdas nos hemos equivocado en postergar tanto esos discursos y que probablemente debiéramos recuperar un discurso que le hable a los trabajadores que están sistemáticamente todos los días asalariados, no asalariados, remunerados, no remunerados, trabajadores por cuenta propia, conductor de Uber, el repartidor del Rappi, etcétera. Están trabajando, se sacan la mugre trabajando y necesita también de una izquierda que vele por sus derechos. Yo creo que ahí hemos fallado probablemente. Nos queda medio minuto para la última pregunta, así que sortense. Medio minuto. Me toca a mí. Ya. Daniel Mansuy, analista político, escritor, en fin, decía que la gran prueba de fuego para el Frente Amplio de madurez política va a ser cuando sean oposición en el próximo gobierno, si es que efectivamente es de derecha. ¿Qué crees tú? Bueno, primero me llama mucho la atención la capacidad que tiene la élite y la oligarquía de levantar intelectuales, ¿verdad? Como si fueran extraordinariamente buenos. Lo digo por Mansuy es un buen intelectual, pero con tanta facilidad que levanta intelectuales a la derecha, sobre todo en estos momentos. Pero bueno, yo creo que hay una relación interesante entre tu pregunta y la pregunta anterior, porque hay un elemento ahí que no quisiera dejar pasar. Yo creo que el Frente Amplio, si es que es oposición, pues también puede que no lo seamos, ¿verdad? Yo creo que hay una posibilidad de que la segunda vuelta está todavía un poco abierta. Tiene que ser capaz, creo yo, de mantener coherencia con el discurso que significa o que demanda reformas estructurales, ¿verdad? Que es capaz de pensar, o al menos levantar la necesidad de pensar alternativas al capitalismo, no en el sentido de alternativas al libre mercado, sino que alternativas a la acumulación del capital, que yo creo que ese es el gran problema del modelo neoliberal. Tenemos que ser capaces de recuperar esas banderas que eran tan importantes hace 4 o 5 años atrás, como género, protección del medio ambiente, condiciones de convivencia democrática entre los pueblos que habitan el territorio, y recuperar ese discurso de clase de la izquierda tradicional y hablarle a los trabajadores, ¿verdad? Que son finalmente quienes movemos este país con nuestro trabajo. Yo creo que eso significa simultáneamente ser muy crítico con las estructuras del modelo, que siguen siendo las estructuras heredadas de la dictadura, eso es incuestionable, y al mismo tiempo ser muy respetuoso de la institucionalidad, pero no en clave conservadora, sino que pensando en que el paradigma de convivencia social ha cambiado, que la democracia liberal fue pensada hace 250 años para servir ciertos intereses, y que hoy día necesitamos una institucionalidad destinada a satisfacer otro tipo de intereses. No los intereses de la vieja burguesía de finales del siglo XVIII o del siglo XIX, sino que los intereses de una sociedad más compleja, diversa, plural, ¿verdad? Y que necesita efectivamente instituciones de autogobierno. Y eso requiere ser muy crítico y al mismo tiempo muy institucional. Muchas gracias, Jaime. Podríamos conversar muchísimo más, pero se nos acabó el tiempo. Te agradezco en nombre de mis colegas también tu participación hoy y ojalá que esto derive en conversaciones en la casa porque hay que seguir hablando
de lo que nos ha pasado. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche y recuerden que nos pueden seguir y ver en los canales institucionales y también en los alternativos en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.